Días, amados hermanos, en esta mañana me siento muy contento, muy feliz de estar nuevamente entre ustedes, luego de este recorrido que hemos tenido por Sudamérica en este último viaje que hemos dado. Ha sido algo maravilloso como en todos estos países que hemos estado viendo un grupo más o menos como ustedes en cada uno de esos países que hemos ido, los cuales han estado perseverando por mucho tiempo, por muchos años, en la palabra, en el mensaje del Evangelio del Reino. Y aún hasta los nativos de allá de La Paz, Bolivia, entre los nativos de La Paz, Bolivia, de allá del altiplano, hemos encontrado en este viaje un precioso grupo de hermanos que están en el mensaje de Dios, en el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, y que perseveran fieles en la palabra de Dios. El gozo y regocijo que hay en ellos es grande. Como les decía nuestro hermano Bermúdez, allí estuve predicándole a ellos y estuvo interpretando un predicador, el ministro que está allí, estuvo interpretando al idioma de ellos, al Aymara, y fue algo maravilloso como Dios se movió en esa ocasión. Bueno, lo que hemos estado viendo aquí en Puerto Rico, la manera en que Dios ha estado obrando aquí en Puerto Rico y la manera en que el pueblo de Dios se ha estado moviendo aquí en Puerto Rico, ha sido la misma manera en que Dios ha estado haciendo en todos estos países que hemos estado, y el regocijo y la alegría de el corazón de cada escogido en todos esos lugares es igual al que hay en nosotros, en nuestras vidas. Bueno, no hace mucho, la semana pasada, la gente aquí en Puerto Rico y en el mundo entero estaban viendo a través de los periódicos un grupo de personas junto a su líder muertos, estaban desilusionados en su ruta que habían tomado, como podemos ver, porque una persona que se quita la vida y le quita la vida a otra persona es una persona que ha fracasado en el camino que llevaba, y al fracasar se convierte en un cobarde y no enfrenta la responsabilidad que tiene frente al público y opta por hacer como hizo Judas Iscariote. Bueno, pero en esta mañana podemos ver un grupo de gentes vivas, contentas y felices, que dan gracias a Dios por haber llenado nuestro corazón de alegría y de regocijo, y de llenar nuestras vidas con el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo en que vivimos. Podemos ver que en todos los tiempos han habido cosas aconteciendo, y la historia se ha estado repitiendo en cada tiempo. Por lo tanto, las cosas que acontecen en nuestro siglo XX no son cosas nuevas, son cosas que ya han acontecido en otros tiempos. Por lo tanto, es bueno siempre mirar lo que acontece en el presente y llevarlo al pasado y ver cómo aconteció allá. Sabemos entonces que no hay cosa nueva debajo del cielo, como dijo el proverbista Salomón, un rey que sabía de lo que estaba hablando. Él, según la carne, era el hijo de David, pero por ser el hijo de David según la carne, por eso su reino terminó.
Pero conforme a la palabra de Dios, Dios ha prometido que el reino de David continuará por toda la eternidad y que el hijo de David, no el hijo de David según la carne, sino el hijo de David según la fe de David. Y ese hijo de David es el Cristo, el ungido, el Mesías. Él se sentará sobre el trono de David y reinará sobre las 12 tribus de Israel por toda la eternidad. Por lo tanto, entonces, él, siendo un rey sabio, más sabio que él, no hubo ningún rey sobre la tierra, él dijo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que es hoy, ya fue ayer, ya fue en el pasado. Y Dios restaura lo que pasó. Por lo tanto, tenemos que entender que en este planeta Tierra lo que ocurre es una repetición. Y cada vez que ocurren esas repeticiones es que la humanidad entra al ciclo de repetición y lo mismo que pasó en el pasado vuelve y se repite. Conociendo nosotros estas cosas y todo el mundo entero está esperando el cumplimiento de las cosas que Dios ha prometido en su palabra. Y como el mundo completo está esperando que Dios cumpla lo que Él prometió porque Él es Dios y no puede mentir, y como Él ha dicho, así Él tiene que hacer. Todo el mundo está a la expectativa en este siglo XX esperando el cumplimiento de lo que Dios prometió. Por lo tanto, siendo un siglo tan importante, el más importante de todos los siglos, tenemos entonces nosotros que saber que como fue en el pasado, tiene que ser en el presente. Y siendo de esa manera, entonces podemos ver los tipos y figuras en el pasado para poder entender el tiempo en que vivimos y las cosas que han de acontecer. Encontramos que en este siglo XX la cosa más importante para todo ser humano es la segunda venida del Señor. La ciencia puede ser importante, la educación puede ser importante, la política puede ser importante, pero sobre todas esas cosas, lo más importante para todos los seres humanos que viven sobre la tierra es la segunda venida del Señor. Siendo una cosa tan importante y viviendo nosotros en el tiempo en que esa promesa tiene que ser cumplida, entonces nos corresponde a nosotros como personas responsables examinar las Escrituras, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, si alguna persona quería conocer la verdad para el tiempo de la primera venida del Señor, tenía que ir a la Escritura, a la palabra, y ver que la palabra de Dios daba testimonio de que para aquel tiempo habría de aparecer el Mesías, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel, que en la semana 70 el Mesías habría de aparecer. Y apareció en la semana 70 y estuvo allí por 3 años y medio. Por lo tanto, la Escritura hablaba de él. Ellas daban testimonio de aquel joven de algunos 30 a 33 años. Encontramos que también el profeta Isaías habló de él cuando dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Por lo tanto, el profeta Isaías también dio testimonio de aquel joven que apareció allá en Nazaret.
También encontramos en otros lugares donde Dios, a través de sus santos profetas, dio testimonio de que un hombre aparecería en la escena ungido con el Espíritu de Dios, y ese sería el Mesías. Porque el Mesías o el Cristo siempre es un hombre ungido con el Espíritu de Dios para cumplir lo que ha sido prometido para ese tiempo. Y cuando apareció ese hombre, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso él podía citar la Escritura y decir: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y podía seguir diciendo las cosas para las cuales él había sido ungido en esa ocasión. Y él siguió diciendo: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí se detuvo. Bueno, ¿y por qué Jesús no siguió adelante leyendo todo el verso y todo ese capítulo? Porque él sabía lo que habría de cumplirse en su primera venida. Por lo tanto, él no podía seguir adelante para leer el resto, porque él no habría de cumplir ese otro resto de la Escritura en su primera venida. Él se detuvo en donde tenía que detenerse, porque el resto de ese pasaje bíblico él lo cumpliría en su segunda venida. Por tal motivo, entonces, lo que resta de ahí en adelante es cumplido en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida. Así es que podemos ver que luego de terminar y detenerse ahí donde se detuvo, él dijo, delante de todo el público que estaba presente allí en la sinagoga, él dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Esa Escritura había llegado a convertirse en una realidad delante de todas aquellas personas que allí estaban. Lo que había sido una profecía por muchos años, ahora venía a ser una realidad. Y aquellas gentes que allí estaban presentes estaban viendo y viviendo el tiempo de la realidad, de la promesa de Dios para ese tiempo. Y la actitud frente al cumplimiento de la promesa de Dios para el tiempo en que fue cumplida determinaba quiénes eran aquellas personas que vivían en aquel tiempo. Encontramos que Jesús le dijo a un grupo de aquellos que habían creído, que decían que creían, él les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y ese es mi tema en esta mañana. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará, fue lo que dijo Jesús allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Y en esta mañana mi tema es tiempo de conocer la verdad. ¿Para qué? Para ser libres. Encontramos en este siglo XX en el cual nosotros vivimos que es igual a todos los demás tiempos en donde Dios ha cumplido promesas que Él había hecho para esos tiempos pasados. Encontramos que en todos los tiempos han habido religiones, siempre las han habido, por lo tanto no es algo raro que en este siglo XX hayan tantas religiones. Este es el siglo donde más religiones
han habido. Por lo tanto, por falta de religión, nadie dejaría de ir al cielo. Y cada religión, cada secta religiosa, pues reclama tener la verdad. Y ella desea que cada una de las demás sectas religiosas crean como ella, para que así entonces puedan llegar a recibir las bendiciones de Dios. Pero sabemos por la palabra de Dios que no pueden haber tantas sectas religiosas, tantas religiones en este siglo XX, y cada una reclamar tener la verdad y venir a hacer entonces cuántas verdades. Si hay más de 1000 sectas religiosas y cada una reclama tener la verdad, entonces ¿cuántas verdades hay? Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ninguna persona podrá llegar a Dios a través de su religión, o a través de su secta religiosa, o a través de su credo, o de su dogma. Hay una sola manera de llegar a Dios, y es a través de la verdad, y la verdad es una sola. Por lo tanto, todas las religiones encontramos que hablan de Dios, que toman la palabra de Dios y dicen que predican la palabra de Dios. Encontramos que cada una de las religiones del cristianismo proclama la primera venida del Señor, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Y proclaman, anuncian la segunda venida del Señor. Habiendo más de 1000 sectas religiosas en el cristianismo, ¿a cuál de ellas vendrá el Señor en su segunda venida? Si viene a tal secta religiosa, entonces será que, por ejemplo, no deseo que se ofenda alguna religión o algunas personas que asistan a algunas religiones o alguna secta religiosa, pero tenemos que ser realistas en este tiempo y tenemos que poner los ejemplos correspondientes para que sea entendida la palabra de Dios. Por ejemplo, si el Señor Jesucristo en su segunda venida viniese a la Iglesia Católica, entonces Jesucristo sería un católico romano. Si viniera a la denominación, a las denominaciones evangélicas, entonces él sería un evangélico. Si viniese a los pentecostales, entonces él sería un pentecostal. Entonces, si viene uno, los demás están perdidos. Si viene uno, los demás, entonces, ¿qué les pasa? Entonces los demás, pues no les gustaría, no estarían de acuerdo que los hubiera dejado plantados, y después que, según ellos, han pasado tanto trabajo estableciendo sus religiones, entonces venir el Señor en su segunda venida y venir a una religión de la que hay y no venir a la de ellos. Bueno, qué tremenda confusión y qué tremendo problema sería entonces lo que acontecería. Pero ¿a cuál de ellas usted cree que debería venir? Esa es una buena pregunta, porque todas dicen que tienen la verdad y que son la verdadera. Entonces, ¿a cuál de ellas vendría él? ¿Cuál de ellas sería descubierta que tiene la verdad? Porque a la que venga, esa es la que tiene la verdad. A la que se una, esa es la que tiene la verdad. Ahora, como ya hemos dicho, lo que está prometido que ha de suceder
en este siglo XX en el cual nosotros vivimos, y que está prometida la segunda venida del Señor, encontramos que como fue en el pasado, tiene que ser en este tiempo. Ahora tenemos que examinar con detenimiento la primera venida del Señor y ver entonces a cuál de ellas perteneció él, de cuál de ellas él tenía credenciales, de cuál de ellas él era ministro, cuál de ellas lo respaldaba. En aquellos tiempos estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los herodianos. Y estaban otra religión más que había, y podrían haber otras sectas más que no tuviesen el apoyo del pueblo como lo tenían estas sectas principales. Pero en sí podemos definir el tiempo en que vino el Señor en su primera venida, podemos definirlo como que habían 3 religiones principales, o 4 religiones: los fariseos, los saduceos y los herodianos. Ahí podemos encontrar que estaban las religiones principales allá en Israel y eran practicadas. Encontramos que conforme a la promesa de Dios, Dios cumplió la venida del Mesías en el tiempo asignado según su palabra. Cuando se cumplieron los tiempos para la venida, conforme a las 70 semanas de Daniel, cuando llegó la semana número 70, allí estaba él comenzando el ministerio mesiánico. Pero ya hacía 29 años y pico que ya él estaba sobre la tierra. El que ellos esperaban estaba entre ellos. Bueno, esperaban que descendiera del cielo quizás en un platillo volador, en un carro de fuego, y ya él estaba en medio de ellos, conforme a la promesa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte. Y también estaba la promesa que decía: la Virgen concebirá y dará a luz. Ahora vemos que todo eso ya estaba cumplido, y los líderes religiosos de aquel tiempo no sabían que esas escrituras ya estaban cumplidas. Cuando aparecieron aquellos magos, aquellos científicos, encontramos que ellos habían visto la señal del Mesías en el cielo, porque ellos vieron su estrella en el cielo, en el oriente ellos vieron su estrella, y ellos supieron que era el tiempo del Mesías estar sobre la tierra, conforme a las 70 semanas de Daniel, porque se estaba en el tiempo en que el Mesías tenía que nacer para llegar entonces a ser adulto, para poder entonces comenzar a predicar. Bueno, encontramos que aquellos magos aquellos científicos eran hebreos, por lo tanto ellos conocían la escritura y ellos estaban esperando la venida del Mesías. Y ellos estudiaban el cielo porque ellos sabían que la primer Biblia es el zodiaco. Y en el zodiaco está todo el plan de Dios colocado ahí. Pero no todo el mundo sabe leer el zodiaco. Hoy en día encontramos a muchos que han tratado de leer el zodiaco, la primera Biblia, y ¿qué han hecho? Se han convertido en adivinos, tratando de adivinar lo que significa tal cosa y tal cosa allá en el zodiaco, y entonces le han puesto su nombre científico a su ciencia,
pero no han logrado realmente leer en la Biblia de Dios, en la primera Biblia, no han podido leer lo que dice allí. Pero aquellos magos, aquellos científicos sí sabían lo que estaba diciendo aquella primera Biblia cuando esa estrella apareció en la escena en el oriente. Lo mismo que dice la primera Biblia del Zodíaco, es lo mismo que dice esta Biblia. Porque luego la segunda Biblia viene a ser la naturaleza y la pirámide de Egipto que hizo Enoc, esa gran pirámide. Luego la tercera Biblia es la Biblia escrita. La gente tratan de ir a la Biblia, a la segunda Biblia o a la primera Biblia, cuando tienen la tercera Biblia que les dice en letra acá entendible, que les dice en forma que se puede entender lo que Dios ha prometido para el tiempo en que uno vive. Y aquí está la historia completa de la raza humana. Por lo tanto, esta Biblia da testimonio de las cosas que Dios ha prometido hacer para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Bueno, en aquel tiempo también la Biblia daba testimonio de lo que tenía que acontecer en aquel entonces, en la primera venida del Señor. La Biblia decía que de Belén, y allí cuando nació Jesús estaba cumpliendo lo que la Escritura decía, que tenía que ser de Belén. Pero después tuvo que irse a Egipto, fue llevado a Egipto por sus padres de crianza, entiendan bien eso. María y José fueron más bien los padres de crianza, ya que el padre de aquel niño es Dios. María vino a ser solamente como una incubadora donde Dios colocó ese germen de vida y allí se desarrolló, se multiplicó célula sobre célula hasta que fue formado ese niño y nació. Encontramos que por esa causa en ningún lugar en la Escritura Jesús le llama a ella, no le llama madre, sino que le llama mujer. Pero no vamos a discutir sobre esto, usted lo encontrará en la Escritura. Ahora veamos que luego de haber cumplido la Escritura que decía que era de Belén, después fue llevado a Egipto. ¿Por qué? Porque el rey, el faraón de aquel tiempo, estaba buscando para matarlo, porque le había dicho a los magos, a aquellos científicos: ustedes vayan, lo buscan y cuando lo encuentren vengan donde mí y me lo hacen saber para yo ir luego a adorarlo. Pero más bien el propósito de Herodes no era a adorarlo, sino que era matarlo, porque él no quería que hubiera otro rey sobre la tierra, y sabía que había nacido el rey de los judíos. Por lo tanto tenía un mal propósito, y Dios no le permitió a aquellos magos científicos que regresaran a donde el rey para hacerle saber dónde estaba el niño. Y regresaron por otro camino, y Dios le dijo luego a José: mira, toma el niño y vete a Egipto, porque buscan el niño para matarlo. Herodes, cuando se vio burlado, el rey cuando se vio burlado por los magos, mandó a matar a todos los niños que tenían de 2 años hacia abajo, porque conforme a lo que los magos le dijeron a Herodes, el niño debía de tener algunos 2 años, porque ellos estaban viendo esa estrella ya hacía como 2 años. Por lo tanto, esa estrella estuvo unos 2 años alumbrando, unos 2 años siendo vista, y esos magos siguieron esa estrella por unos 2 años. Una señal en el cielo por 2 años. Y cuando llegan a Jerusalén estos magos, encontraron que en Jerusalén no sabían nada de que había nacido el rey de Israel, el rey de los judíos. No sabían que esa escritura que tenía que venir de Belén, esa escritura estaba cumpliéndose ya por 2 años, y estaba en ese lugar, y ellos no sabían nada. Ahora usted puede ver
¿A dónde vino a ser el Mesías? ¿A dónde vino a aparecer? ¿A qué religión? ¿A la religión de los fariseos, saduceos o herodianos? ¿En cuál de las iglesias fue que nació? ¿O en cuál de los lugares fue que nació? ¿Y cuántos de los líderes religiosos que lo estaban esperando, cuántos estuvieron allí en su nacimiento? En la historia bíblica no dice que Caifás o Anás o alguno de los líderes religiosos de aquel tiempo estuviese en el nacimiento de Jesús. Pero sí nos dice la Escritura que estuvieron unos pastores sencillos, estuvieron allí, vieron el niño como les fue anunciado por los ángeles y oyeron el nuevo cántico de buenas nuevas para todo Israel. Pero gente sencilla y humilde fueron los que estuvieron allí. Y fue en un lugar, en un pesebre, en donde allí lo que habían eran ovejas y animales del campo, ovejas, bueyes y cosas así. ¿Y por qué tuvo que venir a nacer en un lugar como ese y no nació allá en la casa del sumo pontífice? Tuvo que ser de esa manera porque él es el Cordero de Dios y tenía que estar ¿entre qué? Entre las ovejas. Y los que estuvieron en su nacimiento fueron ¿qué? Pastores de ovejas. Mire usted la manera sencilla en que Dios cumple lo que Él prometió. Y son cosas grandes las que Él prometió, pero las cumple en una manera tan simple, tan sencilla, que los grandes líderes religiosos se quedan esperando lo que Dios ha prometido y ni ven el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, porque les pasa por encima a causa de la manera sencilla en que Dios lo cumple. Ellos, los líderes grandes, se quedan allá en su teología, en sus discursos, en sus grandes enseñanzas, diciendo que Dios va a hacer tal y tal cosa, que Dios va a cumplir tal y tal cosa, y Dios la cumple delante de ellos y ni la ven. Porque Dios esconde todas estas cosas de los sabios y entendidos, de los teólogos, y la revela a los niños porque así le agradó. ¿Y qué cosa fue la que el Señor estaba diciendo que le eran escondidas a los sabios y a los entendidos y les eran reveladas a los niños? De lo que Él estaba hablando era de su venida, la cual estaba en medio de aquella gente sencilla y humildes, cumplida allí, y ellos viéndola. Y sin embargo, las religiones de aquel tiempo ni la veían, ni la creían, sino que la combatían. Para eso es que siempre han servido las religiones, para combatir lo que Dios ha prometido cuando Dios lo cumple, porque cada religión le ha dado y le dará su propia interpretación a lo que Dios ha prometido. Pero Dios no necesita una religión para que le interprete su palabra. Dios es su propio intérprete y Dios interpreta lo que Él ha prometido cumpliéndolo. El cumplimiento de lo que Dios prometió es la interpretación que Dios le da. Y cualquier manera de interpretar la palabra de Dios que tenga cualquier religión tiene que ser echada a un lado y aceptar la que Dios le da. De otra manera, las gentes estarán perdidas. Por lo tanto, encontramos que las religiones del tiempo de Jesús, ninguna pudo creer y ninguna pudo recibir y ninguna pudo decirle bienvenido al Mesías que estaba prometido y que ellos estaban esperando.
pero vino de la manera que ellos no esperaban que Él viniera, pero vino de acuerdo a como Dios dijo que vendría. La interpretación que los líderes de aquel tiempo le habían dado a la venida del Mesías estaba incorrecta. La interpretación que Dios le dio, cumpliéndola, esa era la correcta. Y allí estaba delante de ellos. ¿Y qué decían los líderes religiosos de aquel tiempo? ¿Qué decían las religiones de aquel tiempo? Este es un samaritano y tiene demonio. Y cuando Jesús en una ocasión comenzó a enseñar y dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Muchos se escandalizaban, y aún sus mismos seguidores, sus mismos discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? ¿Quién la puede recibir? Y encima de eso, el Señor dice también que Él es el pan de vida. ¿Y qué es el pan de vida que descendió del cielo? Entonces, ¿qué pasa? La gente decían: pero que descendió del cielo, si este lo conocemos nosotros conocemos a su papá y a su mamá. ¿No es este acaso Jesús, el hijo de José el carpintero, de allí de Nazaret? ¿No es este caso ese joven que se crió allá y que ahora ha aparecido como un predicador y se hace creer que Él es un profeta, que Él es el Mesías? Pero ¿a quién le va a venir con esos cuentos? Si nosotros conocemos a su papá y a su mamá, y sabemos que es de Nazaret, y Él está tratando de hacernos creer a nosotros que Él ha descendido del cielo. Es que mucha gente no entiende cuando Dios desciende del cielo. Es que mucha gente no saben ni entienden cuando el Señor viene del cielo. ¿Por qué? Porque ellos lo que miran es el velo de carne y dicen: ese velo de carne nació en tal o tal lugar, pero no saben quién es el que está dentro de ese velo de carne. Y al no saber quién está dentro de ese velo de carne, ellos pues piensan que el velo de carne es la persona, pero no saben que estos velos de carne, estos cuerpos de carne, solamente son la casa donde los seres humanos viven, pero que el ser humano no es carne. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, la gente no entiende eso. Entonces, cuando se anuncia que el Señor viene, la gente seguida piensan de una manera y le dan su propia interpretación a la manera que ellos quieren. Pero cuando Él cumple su promesa, ¿qué sucedió? Estaba anunciado por todos los profetas y era predicado en todas las sinagogas que el Señor vendría, que el Mesías vendría, que el Rey de Israel vendría. Y cuando vino, no apareció de la manera que ellos pensaban que debía de aparecer, pero apareció de la manera que la Escritura decía que tenía que aparecer. Y ellos les decían: tú siendo hombre te haces Dios. Pero la realidad del caso era que siendo Dios, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Dios se hizo hombre. Y dice la Escritura: grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la deidad. Dios ha sido manifestado en carne. Mucha gente no entiende que Dios es espíritu. Muchas personas no entienden que Dios, para poderse manifestar, para Él poder cumplir sus promesas, Él siempre necesitará un cuerpo humano. Y al necesitar un cuerpo humano, Él entonces habrá predestinado el cuerpo humano que Él ha de usar en el tiempo que Él ha de cumplir lo que Él ha prometido.
Por tal razón entonces encontramos que esa es la manera en que Dios cumple sus promesas. Esa es la manera en que el Señor ha dicho que ha de venir. Encontramos que cuando vino en su primera venida era un hombre. Pero era un hombre ungido. Y al ser un hombre ungido con la palabra correspondiente para aquel tiempo y todas aquellas profecías que estaban habladas acerca de la venida del Mesías, de su primera venida, todas esas promesas estaban encarnadas en aquel joven. Aquel joven era el cumplimiento de todas las profecías bíblicas para la primera venida. Bueno, y cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, siempre se forma, ¿qué? Siempre se forma un alboroto. Eso es inevitable. Pero es un alboroto espiritual. Y encontramos que cuando se forma un alboroto o una revolución espiritual, encontramos que entonces el diablo trata de aprovecharse para desvirtuar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está cumpliendo. Podemos ver que cuando vino el Señor en su primera venida, encontramos que para el diablo desvirtuar la primera venida del Señor, ya anteriormente había levantado el diablo a Teudas y a Judas. Ellos se habían hecho creer delante del pueblo que eran gente importante, gente grande, enviados de Dios para un propósito, y llevaron muchos discípulos, pero después que murieron, toda la obra que ellos habían llevado a cabo se deshizo. Y entonces cuando vino el verdadero Mesías, ¿qué sucedía? Bueno, los líderes religiosos que no estaban de acuerdo con que aquel Jesús de Nazaret, el Mesías, aprovechaban todos los acontecimientos anteriores, aprovechaban todo lo que había sucedido anteriormente, aprovechaban aquellos escándalos que habían habido anteriormente, que se habían levantado falsos profetas, y lo aprovechaban para decir, si este dice que es el Mesías, que es el profeta, antes de eso vino tal la Judas diciendo la misma cosa y tratando de hacer la misma cosa y tratando de liberar al pueblo del cautiverio, de la esclavitud romana en que tenemos. Y miren, es lo que pararon. Así también se da con ese es un igual, pero no era un igual, era el verdadero. ¿Saben ustedes una cosa? Que el diablo no puede sacar una imitación de algo a menos que no haya algo verdadero. Y cuando la gente puede ver al diablo que ha estado tratando de confundir a la humanidad, levantando falsos profetas, ustedes tienen que entender que es porque hay algo verdadero que el diablo no quiere que la gente lo vea. Y cuando entonces lo verdadero aparece, entonces la gente dice, mira, otro igual. No faltaba más. Pero sabemos que el diablo trata de interrumpir el plan de Dios, trata de confundir a la gente, para que la gente en sus mentes estén tan confundidas que digan, bueno, como hemos visto tantos profetas, entonces este también tiene que ser un falso profeta. Pero sabemos que cuando el Señor apareció era el verdadero profeta del cual estaba profetizado, porque el Mesías sería un profeta. Por lo tanto, cuando vino en su primera venida, era un profeta. Y en su segunda venida, nos han dicho que cuando Él aparezca por segunda vez, será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Será un profeta. Por lo tanto, sabemos que todos esos alborotos, todos esos escándalos, todas estas perversiones que han estado siendo vistas en este siglo XX, solamente es
una estrategia del diablo para tratar de opacar la segunda venida del Señor, para tratar de que la humanidad no vea la segunda venida del Señor en el cumplimiento de la segunda venida del Señor conforme al orden de su segunda venida, como fue mostrado en el monte de la transfiguración. Ahora es tiempo de conocer la verdad. Es tiempo de conocer la verdad para ser libres. Conoceréis la verdad y seréis libertados. Es tiempo de liberación para todos aquellos que puedan conocer la verdad. Podemos nosotros, a través de la palabra de Dios, ver las promesas que han sido hechas para este tiempo, y podemos nosotros ver que Dios ha sido fiel a su promesa y ha estado moviéndose en la escena en el cumplimiento de lo que Él prometió. Cualquier persona que, por causa de que han habido tantos falsos profetas que han aparecido, cualquier persona que juzgue la segunda venida del Señor de la misma manera que es juzgado o que son juzgados los falsos profetas, se encontrará en problemas con Dios y consigo mismo, porque el que se perjudicará será la persona, porque el Señor en su segunda venida viene para bendición de aquellos que le esperan y puedan ver su segunda venida. Aquellos que le rechacen, pues han rechazado la vida, han rechazado la verdad, han rechazado la única esperanza que hay en este mundo, porque la única esperanza que hay es la segunda venida del Señor, y si la rechazan, han rechazado el todo de la vida. Podemos entonces saber y decir que es tiempo de conocer la verdad. ¿Para qué? Para ser libres. Tenemos nosotros en este tiempo que ser realistas, porque hayan habido tantas cosas falsas. Cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, no podemos decir que eso también es falso. Bueno estaría que Dios, después de haber prometido esas cosas para este tiempo, luego de Dios haber prometido la segunda venida, luego de Dios haber prometido todas las cosas grandes y gloriosas que están en la Escritura, que Dios vaya a retractarse y a decir: bueno, no voy a cumplir la segunda venida a causa de que hay muchos falsos, a causa de que hay muchos anticristos, a causa de que hay muchos falsos profetas, y vayan entonces a confundir mi obra y vayan a decir que lo que yo estoy haciendo también es falso. Entonces, ¿qué Dios sería ese? Sería un Dios tan niño y tan ignorante que nunca debió entonces haber prometido que iba a hacer una cosa porque no la iba a poder cumplir. Pero cuando Él prometió su primera venida en carne humana, aunque se levantaron falsos profetas, aunque se levantaron personas malvadas, ¿para qué? Para confundir al pueblo, para cuando viniera lo correcto, la gente no lo quisiera recibir. Con todo eso, Dios cumplió lo que Él prometió. Y Él dijo: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es que Dios no se detiene. Dios sigue adelante cumpliendo lo que Él prometió, no importa las cosas que el diablo haga para tratar de confundir a la humanidad. Y en este tiempo en que nosotros vivimos es tiempo de conocer la verdad para ser libres. Es tiempo de conocer
que Dios ha hecho promesas para este tiempo, y no importa cuántas cosas el diablo haya hecho y cuántas personas hayan sido instrumentos del diablo para engañar a la humanidad, para llevarlos al fanatismo, para llevarlos a la muerte, para llevarlos al engaño y a cuánta cosa mala hay. Con todo eso, Dios cumplirá lo que Él ha prometido en su palabra para el bien de su pueblo. Si Dios no cumpliese lo que Él prometió, entonces la humanidad podría decir: si estamos engañados, si estamos perdidos en tantas falsedades, es porque tú no has traído algo genuino, algo verdadero como tú has prometido. Pero cuando Dios cumple lo que Él prometió y aparece lo genuino, lo verdadero, entonces esa es la verdad y la vida. Y es menester que los seres humanos conozcan esa verdad para ser libertados de todo engaño y de toda cosa errónea que el diablo ha infiltrado en esta humanidad, y así salir de todos los fanatismos y entrar al realismo. Son dos cosas muy diferentes. Fanatismo es una cosa y realismo es otra. Ahora, por supuesto, los líderes religiosos que no pueden ver el realismo del cumplimiento de la promesa de Dios, entonces, para combatirlo, entonces dicen que eso es fanatismo, que eso es herejía. Recuerden, en la primera venida del Señor fue de esa manera. Fueron las religiones y sus líderes los que se pusieron en contra del Mesías que ellos decían que estaban esperando, y estaba con ellos. Y decían de él: tú eres un fanático, tú eres un loco, tú eres samaritano y tienes demonio. Decían que no era un verdadero judío. Decían que era un samaritano, que es una mezcla de judío y gentil. Pero conforme a la palabra, él era aquel del cual había hablado Dios a través de sus santos profetas. Ahora fíjense en la actitud de Jesús frente a la actitud contraria de sus líderes, de los líderes de aquel tiempo. Él no se puso a decirle: no, yo no soy samaritano, yo tengo aquí mi acta de nacimiento de que nací en Belén. Todo eso estaba oculto de los ojos de aquellos sabios entendidos, porque Dios lo ocultó de tal manera que había que creer. ¿Por qué? Por fe, por revelación. Porque Dios escondió su primera venida de los ojos de los sabios entendidos y la reveló a los niños porque así le agradó. Ahora vean ustedes, los líderes y las religiones de aquel tiempo decían que ese no era el Mesías. Pero aquellos ignorantes, aquella gente sencilla del campo, aquellos pescadores, Pedro, Jacobo, Juan y todos estos discípulos, gente sencillas, ellos sabían y creían que ese era el Mesías. Y cuando Jesús les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Porque se le habían ido la gente cuando dijo: el que no coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y luego les dijo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él dijo que él era el pan de vida, que había descendido del cielo. Yo de Dios he venido. Entonces, todo eso que él decía era algo muy confuso para aquella gente, para aquellos líderes, ya que ellos decían que él era de Nazaret, otros decían que era samaritano, pero decían: bueno, este joven, este Jesús de Nazaret, este hijo de José y María, está tratando de engañarnos a nosotros. Este es un falso profeta, el más grande de todos los falsos profetas. Este es un loco, un fanático, y por eso lo perseguían y perseguían a los que creían su mensaje. Ahora vean cómo hubo una contienda religiosa en aquel tiempo.
Pero no fue Jesús el que buscó esa contienda, sino que fueron los líderes de aquel tiempo que se levantaron en contra. ¿Para qué? Para desvirtuar el cumplimiento de la venida del Mesías. Y con sus ojos lo veían y no entendían, no creían. Ahora vean ustedes cuál fue el cuadro en ese tiempo y cómo hasta el día de hoy todavía cuando hablan de Jesús dicen que es un falso profeta. Así es que ustedes pueden ver que siempre que Dios cumple lo que Él ha prometido, las religiones se le tiran en contra. ¿Para qué? Para combatirlo. ¿Por qué? Porque no viene de acuerdo a la religión de ellos y no viene de acuerdo a la interpretación que ellos le habían dado a la palabra de Dios. Por lo tanto, tampoco viene para convertirse en un ministro de ellos, sino que cuando el Señor vino en su primera venida, Él era un ministro de la palabra. Y Él enseñaba y predicaba la palabra, no de acuerdo como lo predicaban los saduceos o los fariseos o los herodianos, sino de acuerdo a como en realidad era. Y la gente decía, bueno, ¿y dónde aprendió este letras? ¿A qué seminario fue a estudiar? Esa doctrina, ¿de dónde? Él tenía una doctrina y Él dijo que su doctrina era del cielo. Así es que ya ustedes pueden ver de dónde vino esa enseñanza, de dónde vino la forma de predicar de Jesús. Era muy contraria a la manera de predicar de los demás ministros. Y la gente decía que Él no enseñaba, no predicaba como los demás predicadores, sino como quien tiene autoridad, como quien sabe de lo que está hablando, como quien sabe de que lo que está diciendo es la verdad y nada más que la verdad, y diciendo lo que realmente significa lo que está en la palabra. Ahora encontramos que eso ocasionó una revolución espiritual y eso llegó hasta la política también. Así es que cuando hay revolución espiritual, todo eso llega hasta la política y los políticos dicen, bueno, esto nos puede perjudicar al gobierno nuestro y como la mayoría es la que manda, vamos a ponernos al lado de la mayoría, porque nosotros necesitamos la mayoría para que esté a nuestro lado, porque si no, nuestro gobierno se va por el piso. Si nos ponemos al lado de ese fanático Jesús, los líderes religiosos no quieren saber de Él. En sus sinagogas y en el templo no enseñan lo que le enseñan. Dicen más bien que la enseñanza de ese joven de Nazaret era una enseñanza falsa. Así es que nos tenemos que poner al lado de la religión, porque la religión entonces viene a ser la mano derecha del gobierno para poder entonces controlar a la humanidad, controlar al pueblo. Y entonces se une la religión y el Estado, la religión y el gobierno, para perseguir, ¿qué? Para perseguir la verdad. Pero los escogidos reconocen la verdad, la conocen y la siguen, aunque tengan que dar su vida por la verdad. Los creyentes de aquel tiempo después tuvieron que dar su vida por aquel que es la verdad. Era, es y será siempre la verdad. Por lo tanto, cuando viene en su segunda venida, todavía sigue siendo la verdad y la vida y el camino. Por lo tanto, entonces, vean ustedes que Jesús no les dijo que se mataran, más bien Jesús les dijo que iban a perseguir y a matar a muchos de ellos por causa de su nombre. Ningún verdadero profeta de Dios manda al pueblo a que se mate,
sino que les anuncia las pruebas y persecuciones que han de padecer por causa del mensaje que él predica y que ellos han creído. Por lo tanto, todo verdadero creyente luchará por vivir en esta tierra y vivir bien de acuerdo a la palabra de Dios, agradando a Dios en todo, en santidad, y no será un cobarde para quitarse la vida. Pero cuando le llegan los momentos de persecución y de apretura, encontramos a través de la historia bíblica que estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos creían, no a matarse, sino a morir. Otros los mataron, y los que los mataron vinieron a ser entonces asesinos, criminales, y lo de Hitler se queda pequeñito al lado de lo que hicieron en contra de los verdaderos creyentes del Evangelio. Así es que encontramos la realidad de lo que Dios ha dicho en su palabra, encontramos todas estas cosas en la palabra, y entonces nosotros podemos en este tiempo estar firmes en la palabra de Dios, en lo que Él ha prometido, lo cual se ha convertido en una realidad para cada uno de nosotros. Al convertirse en una realidad para cada uno de nosotros, podemos entonces darle gracias por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído. Porque muchos de los santos, profetas y apóstoles y los mensajeros de las 7 edades desearon ver y oír y recibir lo que nosotros estamos viendo, oyendo y recibiendo con relación a lo que Dios prometió para este tiempo en su segunda venida. Somos entonces bienaventurados. Él dijo que escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños, porque así le agradó. Entonces, deseamos seguir adelante en la palabra de Dios, siempre sabiendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Estamos en el tiempo de perfección, por lo tanto sabemos entonces que en este tiempo en que Él ha estado cumpliendo su promesa, a causa de todas las imitaciones que el diablo ha estado haciendo en el pasado, muchos confundirán la obra de Dios, lo que Dios está cumpliendo en este tiempo, y dirán, es la misma cosa. O como dice el proverbio, el mismo perro con otro collar. Pero ni era el mismo perro con otro collar cuando vino el Señor en su primera venida, ni es el mismo perro con otro collar en su segunda venida. Es el mismo Dios que prometió ayer y lo cumplió, prometió para hoy y lo ha cumplido. Cada cual, por causa del libre albedrío que tiene, será responsable de su propia vida. Será responsable para elegir. Y la palabra es: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son las cosas que han sido prometidas para este tiempo, las cuales Dios está cumpliendo. Jesús dijo, cuando estaba en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propio lugar,
allá en Nazaret dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre su propio pueblo, entre su propia gente que le conoce. Su propia gente que le conocía decía: ¿tú crees que vas a engañarnos a nosotros como ha estado tratando de engañar a los demás en los diferentes lugares? Nosotros sabemos quién tú eres. Nosotros sabemos que tú eres hijo de José y de María, que tú eres de aquí, un jibarito de aquí de Nazaret. ¿De dónde vas a hacerlo creer que tú vas hasta el cielo? Pero Jesús decía: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba en la tierra. Estaba en la tierra, pero estaba en el cielo. Es que muchas personas no entienden y Jesús tampoco les explicaba. Ahora, vea usted cuál hubiera sido la actitud de la gente moderna de este siglo XX. ¿Cuál hubiera sido frente a un joven que todas las religiones decían que era un loco, que era un fanático? Y cuando en una ocasión entró a Jerusalén montado sobre un pollino, allí entró a Jerusalén y el grupo que creía que iba con él decía: Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David que viene. Aquella gente que estaban clamando de esa manera, ellos creían y ellos entendían que ese era el Rey, que ese era el Mesías, y por eso actuaban de esa manera, y ellos estaban viendo el reino de David que venía, pero fue rechazado por Israel. Las religiones les rechazaron, pero con todo y eso él cumplió lo que estaba escrito de él. Que si Jesús hubiera dicho: bueno, como la cosa está tan caliente en estos días aquí en Jerusalén, como está tan caliente y antes de mí aparecieron Teudas y Judas, unos cuantos falsos profetas, esto de yo montarme sobre un burrito, como dice ahí Zacarías el profeta en el capítulo 9 verso 9, y como dice también en otros lugares, esto de yo montarme sobre un burrito, esto yo lo voy a hacer, porque van entonces a decir: mira, ahora está haciendo lo que dice ahí para decir que él es el hombre. Pero Jesús no pensó de esa manera. Cuando llegó el tiempo de Jesús cumplir esta escritura que estaba ahí, él dijo: vayan allá hasta el sitio, y allá hay un asno, un burrito, que nadie se ha montado sobre él, y allí vayan y búsquenlo, que llegó el tiempo para cumplir esta escritura, no importa lo que el diablo diga. Tendieron sobre el burrito, sobre el asno, tendieron allí unas vestiduras, unas túnicas, y se montó y caminó hacia Jerusalén. Dijeron lo que dijeron, pero había un grupito pequeño que decía lo que tenían que decir. Ellos, ese grupito pequeño, hacía como dijo el profeta Zacarías que debía de hacer Jerusalén en el cumplimiento de esa promesa. ¿Y cómo decía que debía de hacer Jerusalén? Dice en el capítulo 9, verso 9 de Zacarías: alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así era que Jerusalén tenía que estar clamando. Y así clamó a un grupo pequeño que iba con él, y la ciudad se alborotó. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? ¿Cómo dirían los líderes religiosos de aquel tiempo? Ese es un falso profeta de allá de Nazaret, hijo de José y María, que está diciendo que él es el Mesías y que descendió del cielo. Y nosotros sabemos de dónde es un jibarito de Nazaret.
diciendo que es el Mesías, que es el Cristo. Pero era el verdadero Mesías, y la religión de aquel tiempo no le recibió como debió de haberla recibido, ninguna de las religiones, solamente un grupo de ignorantes, según decían los líderes religiosos, son unos ignorantes. Pero estaban haciendo exactamente como la Escritura decía que debían de ser, regocijándose, alegrándose, con voz de júbilo, diciendo: sana el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David que viene. ¿Quiénes estaban correctos? Las religiones de aquel tiempo, o aquel grupito pequeño que iba con él clamando: hosana al rey que viene en el nombre del Señor. El grupito pequeño que no pertenecía a ninguna religión, porque estaba siguiendo a Jesús y no pertenecía a ninguna de las religiones de aquel tiempo, porque no querían saber de él. El que seguía a Jesús, entonces, ¿qué pasaba? Pues entonces automáticamente lo echaban fuera, hablaban mal, entonces hablaban que eran unos fanáticos, unos locos, pero estaban en lo correcto. Lo que parecía una locura para las religiones de aquel tiempo y para el gobierno político que había en aquel tiempo, era una realidad divina cumplida en medio del pueblo, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero con todo eso, no lo quisieron recibir, lo rechazaron, lo entregaron para que lo mataran, y los gentiles del gobierno romano lo mató. Ahora vean ustedes qué desgracia para un pueblo, qué desgracia para seres humanos que se llaman sabios y entendidos, que están esperando el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, y que cuando Dios lo cumple, dicen que no es eso lo que Dios había prometido. Entonces dicen que eso es del diablo, y quienes se perjudican son ellos mismos, porque el plan de Dios sigue adelante. En este tiempo sabemos que la primera venida del Señor fue entre los judíos, pero al rechazarlo los judíos, entonces los gentiles, al recibir y creer la primera venida, entonces la segunda venida tiene que cumplirse en medio de los gentiles. Así como cuando vendieron a José, luego lo vendieron y fue llevado a Egipto entre los gentiles. Israel, sus hermanos, vendieron a José y fue llevado entre los gentiles a Egipto, y allá entonces Dios lo levantó como un príncipe, y cuando volvieron a encontrar a José, estaba entre los gentiles como un príncipe, y ellos no sabían que ese era su propio hermano, el cual ellos habían vendido por 20 piezas de plata. Y así es en su segunda venida. Cuando aparece en su segunda venida, aparece entre los gentiles como un príncipe, y es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores por el grupo de escogidos de entre los gentiles, que clama como clamó aquel grupito pequeño: sana al Rey que viene en el nombre del Señor. Y entonces sigue siendo el mismo. Lo único que Dios hace es que se cambia de velos de carne, que cambia de instrumento, pero sigue siendo el mismo hombre, es la misma persona, el mismo Dios. Por lo tanto, encontramos que lo único que cambia es el velo de carne, así como nosotros cambiamos de ropa, pero seguimos siendo la misma persona. Y así pasa con Dios. Dios va cambiando de ropaje, de velos de carne, de tabernáculos, pero sigue siendo el mismo Dios. En este tiempo, la Escritura está
cumplida en este siglo XX ante nuestros ojos, conforme a como fue prometido. Y cada individuo tiene el libre albedrío que nadie le puede quitar para él, por su propio libre albedrío, decidir lo que hará frente al cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Si lo ha de comparar con todas las cosas falsas que han venido antes, o si ha de decir, las demás cosas eran falsas, pero esto es lo verdadero que yo estoy esperando. Esa decisión no la tiene tal o cual religión, la tiene cada individuo como ser humano con su libre albedrío. Cualquier persona será responsable, toda persona será responsable por sí misma de la elección que hará. Así es que no le eche la culpa a tal o cual religión de rechazar lo que Dios ha prometido para este tiempo. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y Él dijo en su primera venida que Él era la verdad, y conocerlo a Él como el cumplimiento de lo que había sido prometido, eso era conocer la verdad. Y la persona era libre y quedaba completamente libre. Entonces ya no tenía que estar pensando o creyendo, como decía tal religión o tal religión, sino como decía el Señor Jesucristo, porque Él era la verdad. Así es en este tiempo, en su segunda venida. Y es tiempo para conocer la verdad, tiempo para conocer la verdad, para ser libres de toda interpretación que las diferentes sectas religiosas le han dado a la palabra de Dios. Es tiempo de ser libres. ¿Para qué? Para poder tener la verdad, para poder tener la segunda venida del Señor, para poderla creer y poderla tener en su corazón y recibir el beneficio para lo cual el Señor prometió que vendría en su segunda venida. Y en este tiempo, nuevamente la Escritura se ha cumplido y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Y sigue diciendo la segunda parte que no leyó Jesús en su primera venida. Él dijo que en su primera era para predicar, para proclamar el año de la buena voluntad, pero la otra parte era para su segunda venida, lo cual es para proclamar el día de venganza del Dios nuestro, para proclamar los juicios de Dios sobre esta tierra, sobre toda la raza humana, conforme a como está prometido. Aquí viene el día grande y terrible del Señor, en el cual, ¿qué ha de pasar en ese día grande y terrible del Señor? Lo que ha de pasar es lo que está prometido, que ha de pasar, que ha de suceder, conforme a como ya Dios lo habló. Así es que Dios no echará hacia atrás su palabra, sino que la cumplirá, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este es el tiempo en que les anuncio el día de venganza del Dios nuestro, el día de la destrucción, en donde todos los reinos gentiles han de desaparecer,
para dar lugar al reino de Dios que estará viviéndose en esta tierra durante el milenio y por toda la eternidad. Este es el anuncio de juicio para este mundo. Es el anuncio del día de venganza del Dios nuestro. Pero para los escogidos, es un anuncio, una proclamación de bendición. Porque dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora ven ustedes que para los escogidos es día de bendición, día en que nos han sido hechas promesas maravillosas y hermosas. Eso fue dicho en Malaquías capítulo 4, versos 1 y 2. Y sigo leyendo aquí en Isaías 61, verso 2 en adelante, que sigue diciendo: y a consolar a todos los enlutados. El cumplimiento de esta parte de Isaías 61 viene para proclamar el día de venganza a este mundo y para consolar a todos los enlutados, a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son una familia muy grande. Han estado existiendo, han estado viviendo por siglos y por milenios. Y los hijos de Dios que están viviendo en este tiempo, ellos están de luto porque tienen familiares, nuestros amados hermanos de otros tiempos y de otras edades, los cuales han muerto, han partido. Pero es tiempo de consuelo, porque es tiempo en que la resurrección de todos los santos ha de acontecer, y eso consuela a todos los hijos de Dios. Y a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Ahora vean ustedes todas estas cosas que están cumpliéndose en nuestro día. Vean ustedes la clase de mensaje que está siendo proclamado y la clase de beneficio que trae para los escogidos y la clase de beneficio que traerá para el mundo, para los rebeldes, para los que no han buscado a Dios. Para los escogidos será de bendición, para los rebeldes, para los malvados será un anuncio, un mensaje de juicio. Por lo tanto, viendo en la palabra todas estas cosas, entonces podemos estar agradecidos a Dios, darle gracias a Dios y saber que Dios cumplirá el resto de las cosas que tengan que ser cumplidas. En este tiempo es el tiempo más grande de todos los tiempos. Y después de estar esperando todos los seres humanos este tiempo, muchos murieron sin verlo. Los que viven en este tiempo han tenido el privilegio de ser las personas que verán el cumplimiento de todas esas promesas. ¿Qué harán con ellas? Ese es asunto de la persona y Dios. Así es que el asunto mío es proclamar el día de venganza del Dios nuestro y anunciar a los escogidos, consolar a los escogidos, mostrándole un nuevo día de esperanza, un nuevo día que ha de venir, el cual será el gran milenio, el gran reino milenial en donde todos estaremos viviendo. Por lo tanto, la segunda venida del Señor es motivo
de consuelo y de regocijo para todos los escogidos. Y motivo de tristeza y motivo de incomodidad para el mundo político, religioso, social, económico, cultural y todos los aspectos de este mundo, de este cosmos. Porque no será de bendición para los sistemas, sino de destrucción para todos los sistemas gentiles, para todos los sistemas mundiales, pero será de bendición para todos los hijos de Dios y para el reino de Dios. Por tal razón, entonces, ya podemos ver dónde estamos y podemos ver que estos reinos terrenales han de desaparecer, se han estado yendo por el piso, se han estado corrompiendo en todos los aspectos, todos los sentidos, y en la actualidad está en la etapa de destrucción. Así es que démosle gracias a Dios que pertenecemos al reino de Dios, el cual es un reino que no tendrá fin, porque esa piedra no cortarle de mano, el cual es el Mesías en su segunda venida, hiere estos reinos gentiles con su mensaje de juicio, los hiere, les pone punto final. Dice en su mensaje: el tiempo ha terminado, el tiempo de los gentiles ha concluido. Y con ese mensaje, al proclamarlo, automáticamente Dios cumplirá lo que ese mensaje dice. Al cumplirlo, entonces será visto la desaparición de los reinos gentiles, de los reinos mundiales, y luego será vista la aparición del reino de Dios en el glorioso milenio. Por lo tanto, consolados pueblo de Dios, pueblo mío, porque aquí el glorioso reino milenial está a las puertas. Lo que todos han deseado está a las puertas. Tiempo de conocer la verdad. ¿Para qué? Para ser libres. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta mañana. Quiero pasar por aquí al hermano Bermúdez y así pues él concluirá en todo, y cantaremos luego y nos marcharemos hasta la tardecita para luego ver la película que se tomó allá entre los nativos, que aún hasta los nativos han visto el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y no solamente ellos, sino por toda la América Latina, en diferentes lugares hay personas, hay grupos de hermanos, así como ustedes, que han visto lo mismo que hemos visto nosotros en este lugar. Dios nos bendiga a todos. El Señor continúa bendiciéndonos. Estamos muy contentos, agradecidos del Señor de toda su misericordia con nosotros. Yo creo que estamos hablando bastante claro, ¿verdad? Y el hermano William nos ha hablado bastante claro. Los que conocen el lenguaje de la Biblia, pues conocerán este lenguaje, que es bastante claro. Damos gracias a Dios por este día. Si por causa de la palabra y por causa de la verdad de Dios
por causa de lo que Él ha prometido, tuviéramos que sufrir aquí en la tierra, sería un privilegio. Yo sé que lo que está prometido para el pueblo son bendiciones de Dios. Gracias a Dios. Yo estoy muy contento. Y el martes salgo a Venezuela y yo creo que ustedes van a enviar un saludo a los hermanos de Venezuela. Y les voy a contar todo lo que he visto acá, lo que pasó en el aeropuerto y todo ese recibimiento que ustedes tuvieron acá para el hermano William. Eso que fue visto acá, como nos dice el hermano William, fue lo que vimos en cada país. En cada lugar donde fuimos, es la misma atracción de parte del Señor, los mismos símbolos, la misma inspiración. Está relacionado todo esto con lo que está en la mente y en el corazón del mensajero. ¿Con qué está relacionado todo esto? Con los elegidos de Israel. Ustedes notaron todos los símbolos israelitas, es lo mismo en cada lugar. Ya habíamos visto ese cuadro en cada país donde fuimos, porque es la misma unción, es el mismo espíritu, el mismo impulso de la palabra, es la misma promesa de Dios para esta hora, es el mismo grupo.